tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Y esta semana le tenemos los videos más esperados, me parece a veces, de las entregas que le tenemos, que son las preguntas de nuestro auditorio. Mes con mes, al final, más o menos de cada mes, vamos dando un espacio para que usted ponga unas preguntas muy específicas que esté buscando que yo le dé una respuesta con un punto de vista psicoanalítico. Y así vamos a empezar este video, que ahora tenemos un montón de preguntas. Voy a intentar contestar las más que se pueda, lo más preciso posible. Vamos a ver. Nos dice María: tengo 36 años y observo tanto en mi familia como en la familia de mi esposo que las madres suelen tener consideraciones, entre comillas, con alguno de sus hijos o hijas, que al final son los que les dan más problemas. ¿Por qué sucederá esto? ¿Por qué sucederá esto, María? Y esta es una cosa curiosa, porque de repente pareciera, así como tú nos lo estás planteando, que las personas más problemáticas son a las que se les tiene más paciencia en casa, ¿no? Y por ahí hasta, si nos queremos ir a miles de años al pasado, vamos a tener esta historia de la Biblia del hijo pródigo, ¿no? Que el hijo que se había ido, que había gastado el dinero del padre, era el que se le hacía la fiesta y se le mataban los becerritos para cuando regresó, y el hermano molesto, celoso, le dice al padre, ¿no? Que por qué si él había estado ahí todo el tiempo y a su lado y trabajando con el hermano que había estado de desobligado, es con el que matan al becerrito, ¿no? Para hacerle al cabrito, no sé qué habrán comido en ese tiempo, pero mataron algún animal para esa fiesta. ¿Por qué a él? ¿No? ¿Por qué le tenían esa consideración? Y ahí se le intenta dar como todo este giro espiritual al asunto, ¿no? De cómo los que se alejan más son a los que más consideración se les debe de tener. Pero psicoanalíticamente, ¿cuál es la razón de esto, no? Y hay que entender que muchas veces estos hijos que resultan ser más problemáticos que otros son los que requieren más atención y más cuidados, ¿no? ¿Por qué? Porque no se pudo desarrollar de la misma manera, ¿no? Imaginemos como si tuvieran algún tipo de necesidad especial, que nosotros no lo vemos porque lo vemos en la flojera de esta criatura, ¿no? O de este adulto ya peludón, ¿no? ¿Por qué le tienen esas consideraciones? ¿Por qué le dan dinero? ¿Por qué no le exigen que pague cosas en la casa? Y esto se va explicando desde ese sentido. Le digo que son personas que de entrada pues podríamos entender que son más frágiles mentalmente y que requieren de más cuidado, ¿no? Hay personas que sí, efectivamente van teniendo una enfermedad que no les permite desapegarse de los padres y que los padres lo van viviendo con mucha culpa. Ahí tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos qué tanto ese comportamiento de los padres es lo que los sigue manteniendo enfermos. Y no estaríamos muy lejos de estar acertando en el objetivo exacto, ¿no? Porque también hay que entender que muchas veces parte de la dinámica de la casa es que haya alguien enfermo para que le dé un significado a lo que yo hago. Esto lo podemos ver muchas veces cuando hay un hijo que tiene una adicción, ¿no? Que siempre se le está cuidando, que se queda todo el tiempo en casa de los padres, y si se fija, la plática de los padres siempre es alrededor de los problemas de este hijo, ¿no? Y los demás hermanos están muy molestos porque ¿por qué le tienen consideración? ¿Por qué le va pasando todo esto? Hay que entender que son cabezas totalmente diferentes, cómo lo va viviendo un hermano y cómo lo van viviendo los padres, porque los padres pareciera que se están quejando de esta situación y los hermanos muchas veces quieren intentar solucionarlo como para hacer un cambio, ¿no? Para tener un lugar, para que también se esté hablando de otra cosa, pero pareciera que los padres lo que menos quieren es que se solucione, ¿no? ¿Por qué? Porque le siguen dando dinero, porque esta persona sigue sosteniendo su adicción a través de este tipo de tratos y que no se responsabiliza. Pero luego hay que preguntarnos, si no estuvieran los padres ahí, ¿qué pasaría con esa persona? ¿Realmente se haría una persona, pues, responsable de sí misma? ¿O acabaría tirado en las vías del tren? Ahí hay que cuestionarnos. ¿Por qué? Porque es algo que a nosotros en lo personal nos puede molestar mucho y queremos empujar, y esto nos puede llevar a tener problemas en casa, ¿no? Por exigirle a los padres que hagan ciertas cosas, por pelearnos con los hermanos, pero que es una situación mucho más compleja de lo que nosotros estamos viendo. Y que si es algo que a nosotros nos molesta, tal vez en lugar de intentar resolverlo con la situación del hermano, tendríamos que pedir más bien cosas hacia nosotros, de los padres, ciertas consideraciones que tal vez van a caer en oídos sordos, ¿no? Pero pensemos tal vez en una situación diferente, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos que esperar a que llegue fulanito o fulanita si siempre llega tarde, ¿no? Tal vez ni siquiera es porque está enfermo, sino porque tiene ahí un cierto favoritismo el padre y la madre. ¿Qué es lo que podemos hacer ahí nosotros? Una, o nos aguantamos y seguimos esperando a que llegue el emperador, ¿no? El principito, a que todos comamos juntos, o podemos decirle como adultos a nuestros padres: papá, mamá, yo vengo a comer aquí con ustedes.
Si ustedes quieren esperar a mi hermano, la verdad es que esto para mí está resultando muy incómodo y yo ya no voy a seguir viniendo si esta es la dinámica en la que estamos, ¿no? Porque me incomoda mucho, me hace sentir muy mal porque siento que yo me tomo mi tiempo, que yo vengo y que eso no lo tienen en consideración ustedes. Entonces, yo creo que si esto va a seguir, si no empezamos a comer cuando estemos todos, cuando está la mayoría y estamos esperando solamente una persona, ya no resulta agradable para mí. Piénselo, si realmente usted está dispuesto a abandonar esa situación, ¿no? A renunciar a esas reuniones por la incomodidad que le da, o es una de esas cosas que va a tener simplemente que apechugar, como decimos acá, ¿no? ¿Por qué? Por convivir. ¿Por qué? Porque eso es lo que quieren hacer sus padres. Tal vez sea un sacrificio que usted pueda hacer, ¿no? La incomodidad simplemente por compartir. Si es algo intolerable, insoportable, váyase, ¿no? No tiene por qué estarlo tolerando. Vamos a ver, ¿qué otras preguntas tenemos? Nos dice Colette, fíjese, van relacionadas esta pregunta y hay otras más que se parecen mucho. Dice, retomando una pregunta ya planteada, ¿por qué hay padres que buscan extender la adolescencia, otra vez, entre comillas, de los hijos hasta el límite? Es decir, que fomentan que los hijos no se vayan de casa, les prohíben tener pareja, les piden dinero, más del que se tendría que aportar por vivir en esa casa, lo chantajean con enfermedades, etc. Y a su vez se muestran ausentes emocionalmente y poco interesados en fomentar la independencia de sus hijos. Gracias y saludos. Colette, va pegadito de lo que estaba contestando hace ratito. Muchas veces es por el lugar que tienen estos hijos en la vida de los padres. Y esto es una situación sumamente egoísta, pero que también tiene que ver con una psicopatología, ¿no? No es algo que la gente haga por malvada, por gachos, ¿no? Por fastidiarle la vida al hijo. Sino que, fíjese cómo. Esto es más común que se dé en generaciones anteriores, ¿no? En personas que tal vez vienen de los años 80, de los años 60, 70, ¿no? Ya no es algo que estemos viendo tan a menudo, pero va a seguir sucediendo. Pero esto tiene que ver con el papel que tenía la mujer, ¿no? En ese momento en nuestra sociedad. Si estamos pensando también en un ambiente más como latinoamericano, ¿no? Las mujeres antes no era tan común que trabajaran. Y parte de la función, del valor que podía tener una mujer en ese tiempo, era su función como madre. Entonces, imagínese nada más la encrucijada en la que se veían muchas personas cuando los hijos se iban. ¿Qué era lo que tenía que hacer yo ahora? ¿No? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi función en esta casa? ¿Cuál es mi función en esta vida? ¿Cómo estoy ganando mi espacio aquí? Y hay muchas personas que en ese mismo ciclo, para mantenerse en ese éxtasis, como en ese momento congelado de la vida, se van fomentando ciertas conductas en los adultos, ¿no? O en los muchachos cuando apenas van creciendo, para que no se vayan, para que eso se mantenga consolidado, ¿no? Para que nunca se obtenga una independencia. ¿Por qué? Porque entonces siempre vas a depender de mí. Esto es algo que alcanzamos a ver también en ciertas manifestaciones con los infantes, con niños muy pequeñitos, cuando el niño es sumamente enfermizo, ¿no? Es que este niño requiere de una atención especializada, ¿no? No puede tomar agua de tal, solamente puede comer ciertas cosas, le tengo que estar dando todas estas medicinas y todo va alrededor, ¿no? Tal vez si es una cardiopatía, pues no es una cosa que pueda fingir el niño, ¿no? O que sea como de un trasfondo más bien psicológico. Pero esto es muy llamativo porque son niños que se tienen alergias a todo, ¿no? Y podemos ver ahí también cómo se va vinculando la madre con eso. No es como intentar que se le quiten, ¿no? O exponerlo, o intentar así como cada vez darle más espacio al niño, sino que es una excusa para cada vez tenerlo más cerca, para nunca separarse de él, para siempre estarlo vigilando en todo momento, para que no salga a ningún lado sin atención de los padres. Y esto ya se puede ir entrelazando con esa necesidad en el cual yo existo a través de mi función contigo, que sería ser mi función de madre, ¿no? Con los hombres es un poco más complicado que suceda esto. Si se fija, los padres no es como que quieran tanto como las madres que se queden los hijos. También llega a suceder. Y esto va por ese mismo sentido, ¿no? El sentido que tú le estás otorgando a mi vida es lo que me hace imposible renunciar a tu presencia, ¿no? Si tú creces, yo ya no tengo nada que hacer. Y otra cosa que pasa muy a menudo es, si ustedes crecen, nos vamos a quedar aquí solos con papá y mamá, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Somos un par de extraños que lo único que tenían en común después de todo este tiempo fue cuidarlos a ustedes. Entonces, lo que menos se quiere es que se queden solas esas personas. Nada más por dar una pista, no quiere decir que todas las personas van a tener estas mismas manifestaciones, pero esto nos puede dar un poquito de luz de las cosas que pueden ir sucediendo ahí. Nos está preguntando Laura también. Hola, equipo de pensamiento analítico.
¿Los sueños tienen algún significado en el psicoanálisis? Por supuesto, Laura, que tienen un significado riquísimo. En sí, parte del análisis del inconsciente es a través de los sueños, ¿no? Lo que uno platica en el diván muchas veces tiene que ver con los sueños que vamos teniendo. ¿Por qué? Porque en los sueños nuestros mecanismos de represión van como bajando su intensidad y nos pueden llegar a mostrar ciertas cosas que en vigilia, que cuando estamos hablando conscientemente, no son tan aparentes, no nos quedan tan a la mano para tomarlos y analizarlos como en un sueño. El proceso de los sueños es una cosa muy interesante que al día de hoy no se entiende exactamente por qué dormimos, ¿no? Fíjese nada más, estamos ya con telescopios que pueden ver al inicio del universo, ¿no? Cuando todo empezó a surgir, pero todavía no sabemos exactamente por qué dormimos, ¿no? O específicamente por qué soñamos. Lo que sí podemos saber a través de un estudio, ¿no? Que es a lo que se dedica gran parte del psicoanálisis, es a entender el significado de todas estas cosas. ¿Cuál es el significado que tienen? Pareciera que son cosas sueltas, pero cuando estamos enfocados en intentar entender el inconsciente, esas cosas sueltas tienen un sentido diferente. ¿Por qué? Todos quedamos paralizados a la hora de dormir, todos alucinamos a la hora de dormir. Hay partes biológicas dentro de nuestros ciclos de sueño que sirven para consolidar nuestra memoria, para aliviar un poquito las tensiones que va teniendo nuestro cerebro por estar encendido en vigilia durante X cantidad de tiempo. Todas esas cosas siguen ahí, no es algo que simplemente haya desaparecido. Pero esos restos diurnos, esas cosas que nosotros ya mencionamos como sueños, como que, uy, ahora yo soñé que era Superman, ¿no? Y volaba, o yo soñé que estaba en un accidente, o yo soñé con mi abuela o con mi abuelo que ya había fallecido. Todas estas cosas hay que entender que tienen un significado para la persona, porque en ese momento la persona está aislada, ¿no? Está paralizada, alucinando. Entonces, se analiza de la misma manera como se podría analizar un delirio, si usted lo quiere pensar de esa manera, ¿no? En una cuestión un poquito más clínica. ¿Por qué? Porque no es que se sueñen cosas ajenas a nosotros. Ese es el significado de los sueños. Todas estas cosas van teniendo, imagínese como si fuera un poquito de maquillaje, ¿no? Por ejemplo, pensemos en ese sueño tan recurrente de alguien muerto, ¿no? Una persona que nos visitó en nuestros sueños. Pues nadie nos visitó en nuestros sueños, ¿no? No va a escuchar acá que estemos hablando de fantasmas. Por ahí hay una pregunta que al rato voy a contestar sobre esto, pero nadie nos estuvo visitando. Lo que estamos viendo ahí es la necesidad que teníamos nosotros de ver a esa persona. Como en el sueño se manifiesta esto. En los niños es muy curioso porque los niños no le van dando todo este significado. Si el niño en el día le dijeron, vamos a ir a comprar helados y vamos a comer helados, y por algo se frustra esa situación, el niño lo más seguro es que sueñe que fueron a comprar helados, porque es como una satisfacción de esa tensión que se estaba teniendo, es la realización del deseo dentro del inconsciente, ¿no? Eso se tuvo. De la otra manera ya podemos ver cómo llegó y me dio un mensaje esta persona y me avisó o me abrazó. Fíjese cómo ahí está un poco más directo. ¿Por qué? Porque era nuestra necesidad de estar con esa persona. Y acá lo curioso de todo esto es que hay sueños que pareciera que no tienen ningún significado por todos los revolcados que están. Pero ahí simplemente es una cuestión de analizar y entender cómo va funcionando la represión para la persona, ¿no? Y tener una situación analítica en donde le podamos dar un significado a esas cosas, ¿no? ¿Cómo se pueden interpretar? Es una interpretación de los sueños. Por ahí estoy seguro de que más de un video, más de 3, 4, 5 videos en donde estoy hablando durante casi toda una hora sobre los sueños, así que si le interesa, búsquelo por favor en la lista de reproducción. Vamos a ver qué más tenemos. Nos dice Carmen, bueno, es Carm666. Nos dice, hola. Muchas gracias por la oportunidad de comunicación con todo su equipo. Quisiera saber cómo es posible superar los sentimientos de insatisfacción con la vida cuando se va siendo cada vez mayor en edad. La crisis de la edad, por llamarlo de alguna manera. Muchas gracias. Fíjate, Carm, tú aquí nos dices algo que va como en dos vías. Por un lado es la insatisfacción, pero la insatisfacción no está ligada directamente al envejecimiento, ¿no? Sino tal vez a la incapacidad de tener ciertas cosas que deseamos, ¿no? Eso tendría que ver con la insatisfacción, que no va a ser suficiente. O también lo podríamos ver en nuestro propio deterioro, ¿no? Cuando empezamos a envejecer, por ejemplo, cuando nuestra piel empieza a perder tono, nuestro cabello empieza a desaparecer o a cambiar de color y nuestra apariencia física cambia, ¿no? Empieza a tener ese deterioro por la vejez. Y cómo quisiéramos detener el tiempo, quisiéramos mantenernos con una cierta apariencia. Y ahí, como te digo, son dos vías. Por un lado, vamos pensando qué es lo que se tiene que hacer
con esta situación del envejecimiento? Tenemos, pareciera, alternativas. Y digo pareciera porque realmente no hay mucha alternativa. Una de las alternativas es que empecemos a hacer todo en nuestras manos para intentar revertir esto, ¿no? Que al momento no se puede. Le confieso que como va la ciencia, como van las cosas, es muy probable que ya personas que nacieron en estos tiempos vayan a experimentar un momento de su vida en el cual el envejecimiento se va a tratar como una enfermedad. Esto es algo sumamente interesante, que no se trata de eso en nuestro canal. Si le interesa esto, búsquelo, porque el deterioro orgánico es algo que tenemos programado nosotros como seres vivos. Hay seres vivos que viven más y hay seres vivos que viven menos. Y esto no tiene que ver con muchas cosas como a veces nos lo vamos imaginando, con el tamaño o con ciertas cosas. Pero esto es un deterioro que en algún momento se va a tratar como una enfermedad. Pero por el momento todavía estamos en la mortalidad, ¿no? Todavía estamos muy, muy tangible que vamos a envejecer y vamos a morir en el camino, ¿no? Y que no vamos a alcanzar a ver eso. ¿Qué es lo que se puede hacer? Si se fija, es algo inevitable. Es algo que todos tenemos que lidiar. Todos vamos a tener que lidiar con ese deterioro. Algunos antes, algunos después. Con la enfermedad, el cuerpo se nos va a empezar a descomponer. Vamos a empezar a sufrir de las rodillas, de nuestros órganos, en algún momento de nuestra vida. Y esto es algo que no es opcional, como le digo. Esto es algo que tendríamos que entender, que tenemos que asumir con dignidad, ¿no? Y que es algo muchísimo más fácil decirlo que enfrentarlo. Pero hay que entender que estamos ligados a estas leyes, que estamos ligados a esta norma de vida, ¿no? Que en algún momento, como le digo, tal vez pueda cambiar, pero que nosotros somos finitos. Es poder entender esta parte, poder entender que nuestro tiempo se acaba, que nuestro tiempo tiene un valor para nosotros y que hay etapas de nuestra vida que vamos a poder vivir de una manera diferente. No voy a poder vivir lo mismo yo a mis 60 años que lo que viví a mis 20 años, pero tampoco voy a poder vivir a mis 20 años lo que quisiera vivir a mis 60. Son momentos de nuestra vida, es una manera de organizar nuestro tiempo, de organizar la manera en la que vamos viendo nuestro ciclo de vida. Esto por alcanzar a entender un poquito más. Si se fija, es intentar racionalizar lo que está sucediendo, porque si no, solamente nos gana la emoción en el decir qué tantas cremas me tengo que embarrar, que ya me asaltaron en alguna clínica, que me dijeron que me iban a inyectar y que me iba a ver otra vez de 15 años y ya me veo todo raro, ¿no? Es para evitar eso, ¿no? Para evitar que nos llegue esa compulsión de querer detener el tiempo, que no vamos a poder y va a ser una cosa todavía más frustrante porque nos vamos a ver más raro todavía, ¿no? Es alcanzar a entender que mientras nos estemos cuidando, mientras estemos haciendo por nosotros, por nuestro bienestar, es algo que está totalmente fuera de nuestro control. Imagínenselo como si fuera un asteroide, ¿no? Imagínense que viéramos un asteroide a lo lejos en el cielo y que cada vez va creciendo más y que estamos con la seguridad de que en algún momento se va a estrellar en nuestro planeta y se va a hacer pedazos todo. Bueno, pues eso es lo mismo en pensar en nuestra muerte, ¿no? Y en pensar en ese envejecimiento que vamos a tener. ¿Por qué no me siento satisfecho? Porque no estoy enfocando en la finitud mis experiencias y mis ilusiones, ¿no? Siempre es en este querer más, que también está ligado a nuestra experiencia y a nuestro deseo de querer seguir vivos, pero no alcanzamos a ver hasta dónde están nuestros límites, qué sí puedo tener, qué sí es asequible. Por ejemplo, no me voy a poder ver otra vez como de 20 años, pero sí voy a poder mejorar mucho más mi condición física y por lo tanto mi experiencia en el mundo mientras yo lo tenga, ¿no? No es lo mismo estar todo churido que estar musculosito, que tener una buena alimentación, que salir a caminar y hacer cosas. Eso sí lo podemos hacer. Es simplemente intentar enfocar en las cosas que sí están a nuestro alcance. Esto como una de las maneras. Otra manera, pues también es llegar directamente al diván y empezar a hablar de todas estas cosas que le digo, todos experimentamos en diferentes momentos de nuestra vida. Y no es opcional. Tenemos sí o sí que afrontar. Pero bueno, pues por el día de hoy, hasta acá vamos a dejar las preguntas. Todavía nos quedaron un montón, así que si usted puso por ahí una pregunta en los comentarios y está esperando que se le conteste, todavía tenemos otro video en donde está la posibilidad que aparezca su pregunta. Acuérdese, déjenos un like si le gustó el video, suscríbase, que ya llegamos a los 14,000 suscriptores. 14,000 suscriptores, imagínense, ¿no? Tenemos ya un poquito más de 2 años aquí. Muchísimas gracias por su apoyo. Yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.